Bueno, estimados aprendices, reciban un cordial saludo. El día de hoy vamos a ver la función suma y vamos a ver varias opciones de cómo sacar ciertos cálculos matemáticos con nuestra función suma. Adicional, vamos a ver la función promedio, máximo, mínimo y la función contar. Primero que todo, vale la pena tener en cuenta que aquí tenemos una información de entrada donde vamos a tener unos datos que vamos a utilizar para realizar ciertas fórmulas. Entonces tenemos un dato de 300, un dato de 200, un dato de 500 y un dato de 1,5. Aquí tenemos que aclarar un poco en el tema de los números enteros y los números decimales. Cuando nosotros vamos a escribir un 3000, que uno mentalmente dice es un 3, un punto y tres ceros, donde ese punto es el separador de miles. O si nosotros tenemos un valor muy grande, como son 5 millones, que nosotros normalmente lo escribimos un 5, una coma, tres ceros, después un punto y después tres ceros, Excel lo va a determinar como un número grande, pero no existe la necesidad de que nosotros lo escribamos. Acá me voy a transferir a la celda K4 y voy a escribir 6 millones. ¿Se dan cuenta? Excel acá en ningún momento nos está ayudando ni nos está impidiendo escribir un número grande como es 6 millones. Ahora, porque es un número con un formato general. Si nosotros quisiéramos tener los separadores de miles, pues nosotros simplemente lo que vamos a hacer es seleccionar la celda, en este caso la celda K4 que contiene el contenido de 6 millones, y vamos acá en la pestaña de inicio y en la parte central superior aparece estos tres ceritos, donde al mantenerlo ahí con el cursor nos dice estilo millares y nos comenta que muestra el valor de la celda con un separador de millares. Entonces, al darle clic, ya acá automáticamente nos aparece el separador de miles y nos dice 6 millones,00. ¿Por qué nos aumenta este coma 00? Porque nos está dando una diferencia de centésimas. Ahora, si nosotros lo quisiéramos tener, no hay ningún problema al seleccionar la celda y en la misma pestaña de inicio vamos a seleccionar también donde colocamos o seleccionamos el estilo millares, cualquiera de estas dos. Si mantenemos el cursor, nos aparece aumentar decimales o acá en la derecha disminuir decimales. Si queremos quitarle este 00, vamos a decirle disminuir decimales. Y ya se dan cuenta que nuestro número pues sigue siendo el mismo 6 millones sin esas centésimas. Muy distinto cuando nosotros vamos a colocar, voy a colocar, ponerlo aquí, posicionarme en la celda K5. Voy a colocar el número de 6,78, ¿cierto? Nosotros le colocamos el tema de separador de miles, pues nos sale el mismo 6,78. Y yo puedo quitarle decimales, como lo estoy haciendo en este momento, o ponerle decimales, ¿cierto? Ah, pero bueno, cuando le quitamos los decimales, nos aproxima este número a 7. Tengamos mucho cuidado que Excel nos está dando un formato de aproximación, pero no quiere decir que sea el número 7. ¿Yo cómo lo valido? Voy a colocar aquí un número 2 y aquí abajo voy a colocar la multiplicación de 7 por 2. Y nos dice 7 por 2, 14. Nos está haciendo una aproximación, pero si yo le coloco los dos decimales, nos está diciendo 13,56. Y uno internamente va a decir, venga, pero si 7 por 2 da 14, tengamos en cuenta que este 7 realmente es un 6,78. Si ya nosotros le cambiamos el valor de 7, pues ya automáticamente nos aparece el número 14.
Distinto a los separadores de miles, cuando nosotros vamos a colocar un número con decimales, con centésimas o milésimas, si es necesario colocarle en este caso la coma, por ejemplo. Voy a colocar 5, coma, tengo que presionar la coma 98, pues lo tenemos que hacer. Esto es como para formato de número. Pero bueno, nosotros vinimos acá, voy a borrar el contenido, nosotros vinimos acá a mirar al tema de la suma, promedio, máximo, mínimo y cuento. Entonces, nosotros, o Excel más bien, nos da ciertos atajos para realizar ciertas operaciones. Esos atajos nos ayudan a evitar algunos pasos. Entonces, si yo tengo mi formato número, voy a colocar la sección de suma, la suma. Lo mismo, me dirijo en la parte de inicio. En la parte derecha superior de la pantalla nos aparece este símbolo que dice sumatoria. Si yo le hago clic en el desplegable, nos aparece los 5 elementos que vamos a ver. Entonces, simplemente le doy clic en suma y automáticamente Excel nos ayuda a decir, bueno, tengo una columna que le propongo que sume. Como actualmente nos está diciendo que eso sí es real, pues aquí ya nos aparece la fórmula que es igual a suma, que es la función de B2 hasta B5. Pues de la celda B2 hasta la celda B5. O sea, que tome el contenido de esas celdas y no la sume, no la sume. Simplemente vamos a darle Enter. Lo mismo vamos a hacer con el promedio. Primero vamos a ver qué nos puede pasar. Me posiciono en la celda enfrente de promedio, le doy clic, promedio, pero miren lo que nos está pasando. Excel nos está intuyendo que también incluyamos el total de la suma, pero solo nosotros necesitamos los 4 primeros datos. Es decir, lo único que tenemos que hacer es seleccionar los 4 datos. Miren, aquí ya nos aparece B2, 2 puntos, B5 y ya simplemente lo podemos dar Enter. Lo mismo vamos a hacer con la función máximo, que la función máximo, le doy clic acá, selecciono los 4 datos, es que me devuelve a esa celda cuál es el dato mayor de ese conjunto de datos que estamos seleccionando. Mínimo, pues la inversa nos trae el dato más pequeñito o el mínimo de un conjunto de celdas. Y por último, la función contar o cuenta que nos hace el favor de decir cuántas celdas estamos seleccionando, pero que tengan algún contenido. Entonces, doy clic, función, contar números, selecciono el rango con clic sostenido, digito Enter y nos aparece 4. Por ejemplo, voy a colocar un número muy pequeño, por ejemplo, menos 300. Entonces ya nos cambia la suma, nos cambia el promedio, nos cambia el número, bueno, no nos cambia el número máximo porque no anotamos un número grande, nos cambia el número mínimo y nos cambia la cuenta. ¿Qué pasa si borro un dato? A pesar de que esté seleccionado 4 datos, nos está diciendo que hay 3. ¿Por qué? Porque una celda no tiene ninguna información, solo nos cuenta las que tienen alguna información, ¿cierto? Vamos a colocar un número muy grande, 56.000. Entonces ya nos calcula la suma. Vamos a colocar lo que habíamos visto en formaciones pasadas, pues los bordes. Es seleccionando el conjunto de celdas a las que les quiero colocar el borde y hago la selección de todos los bordes. Miren, y ya nos aparece, vuelvo a seleccionar y le voy a colocar un borde grueso exterior. Entonces nos hace primero unos bordes internos y después le hacemos el borde externo. Lo mismo lo que hicimos acá para hacer el ejemplo. Seleccionamos todos los cuadros de las celdas, seleccionamos todos los bordes y después podemos seleccionar todo el recuadro, perdón, para que
nos salga el borde exterior grueso. Seleccionamos el cuadro, leyendo una, ahora sí, borde exterior grueso. Ahora, ¿cuál es la idea de este cuadro que está desde D1 hasta H9? Y vamos a colocar primero la función y luego vamos a licenciar los datos. Esta es una ventaja grandísima que tiene Excel porque nosotros al momento de programar o darle fórmula a alguna celda, todo lo que yo haga en esas celdas que esté relacionado va a cambiar de manera automática. Vamos a darle acá el croquis, clic, todos los bordes, otra vez clic, borde exterior grueso, ya está. Y vamos a colocar las funciones. Entonces, colocar suma, selecciono todo el contenido de datos con el clic sostenido o el clic izquierdo de nuestro mouse y lo soltamos cuando ya hayamos seleccionado y damos Enter. Vamos a hacer lo mismo con promedio. Vamos a hacer lo mismo con máximo, o sea que nos devuelva el valor más grandecito. Enter. Lo mismo con el valor mínimo. Miren, seleccionamos y con el clic sostenido seleccionamos toda la cuadrícula, soltamos el clic y digitamos Enter. Y que nos cuente los números. Ahora, si nos damos cuenta en alguno de los resultados, aparece acá un dividido, un error en la fórmula. ¿Por qué? Porque está haciendo un cálculo de lo que no tiene. Luego, por lo tanto, va a salir un error de formulación. Pero eso solo se supera hasta que nosotros empecemos a diligenciar cualquier dato. Entonces, si yo coloco 67 acá, miren, ya nos aparece pues que la suma es 67, que el promedio es 67, el número máximo es 67, el número mínimo es 67, y la cuenta 1 porque solo tenemos un solo valor. Vamos a colocar acá, por ejemplo, 45, 48, ¿cierto? 89, 700, menos 500, ¿cierto? 677,897, ¿cierto? Todo ese rango de datos que digitemos acá adentro, acá de una vez nos lo va a calcular, ¿cierto? También hay otro atajo, a veces no existe la necesidad de hacer estos elementos. Simplemente al momento de seleccionar todo nuestro cuadro, en la parte inferior derecha nos aparece ciertos elementos ya establecidos, como es el promedio 160,98 que aparece aquí también, como el recuento 7 datos y como la suma 1126,897. Entonces acá de una vez nos los está calculando. ¿Listo? Este es como el atajo más rápido, vuelvo y repito, tanto en la función suma, promedio, máximo, mínimo y cuenta, es por este atajo. La otra es el escrito, que es un poco más larguito, pero siempre va a ser necesario al momento de hacer otras operaciones distintas a lo que es suma, promedio, máximo, mínimo y la cuenta. Si nosotros nos damos cuenta, cuando hicimos los clics, nos aparece esta fórmula. Y eso es lo mismo que nosotros vamos a hacer. Sabemos que necesitamos que sume todo esto. Pues la otra opción es digitar la palabra igual en una celda. Cuando digitamos la palabra igual, nos activa la aplicación, digámoslo así, de función. ¿Qué función queremos? Suma o sumar algo. Entonces colocamos la función suma, abrimos paréntesis y seleccionamos todo el contenido. Y finalmente cerramos paréntesis. Si se dan cuenta, da el mismo dato. Lo mismo con promedio. Entonces, siempre vamos a colocar el igual
digitamos promedio. Miren que Excel nos está ayudando con ciertas fórmulas. Nos dice promedio, promedio punto sí, promedio punto sí conjunto, promedio A, B de promedio, ¿cierto? Pero por el momento solo vamos a utilizar promedio. Abrimos paréntesis, seleccionamos la cantidad de datos, cerramos paréntesis y enter. Lo mismo vamos a hacer con el número máximo, que para este caso simplemente va a ser max. Abrimos paréntesis, seleccionamos los datos, cerramos paréntesis, enter. Mínimo, entonces igual a min, que es el dato mínimo, abrimos paréntesis, seleccionamos la cantidad de datos, cerramos y enter. Y la función de cuenta es contar. Entonces vamos a dar igual, contar, abrimos paréntesis, seleccionamos los datos y cerramos paréntesis. Ya nos sale la función. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues señalamos el cuadradito, damos clic acá en el borde exterior grueso, vamos a colocar primero todos los bordes y luego otra vez clic y borde exterior. Ya damos clic afuera y pues ya tenemos contenido de datos. Ahora podemos colocarle colores a la celda. ¿Cómo se hace eso? Yo voy a seleccionar las celdas que quiero pintar. Y acá en la sección o en la pestaña de inicio, acá aparece como una lata de pintura. Le vamos a dar clic en el desplegable o en la flechita que va en dirección hacia abajo y nos aparece cierta cantidad de colores. A medida que voy seleccionando las celdas que habíamos seleccionado con anterioridad, pues se nos van pintando. Entonces voy a pintarlo de azulito. Voy a hacer lo mismo acá. Selecciono y pinto. Selecciono y pinto. Otra ventaja importante es que yo puedo colocarle no solo color a las celdas, sino también color al texto. Lo vamos a hacer aquí con el dato de entrada. Vamos a colocar un número acá. Yo selecciono y digamos que vamos a colocar un tono oscuro. Y miren, acá donde dice la letra A, seleccionamos y lo podemos pintar el color que deseemos. Vamos a pintarle con azul, ¿cierto? Esa es una de las ventajas importantes. Entonces ya tenemos dos maneras de calcular la suma, el promedio, el máximo, el mínimo y la cuenta. Bueno, hasta el momento esta es la primera sesión. Los esperamos más adelante con la función concatenar. Muchas gracias.